Por eso le consulté la evaluación de 107, no me dejó salir. ¿Ya lo sé? Sí. Mi mamá decía, la pata es como el pie. Bueno, dice la marea, dice. Así dicen. ¿Ese es el del otro día? Sí, quiero explicar la cosita muy puntual. Ya. Uno de los requisitos que les va a pedir en el informe, ¿no es cierto? Es que para el principio del problema, calculen las reacciones. Le voy a adelantar un poco lo que vamos a ver la otra semana. Que esta es una estructura isoestática, ¿ya? Quedémonos por ahora por eso. El martes vamos a ver qué es una estructura isoestática. Entonces, cuando estemos viendo la estructura isostática, vamos a poder calcularle ¿cómo se llaman? Las reacciones, los apoyos. Dijimos en la clase teórica que todos los enrejados solamente toman cargas axiales. Puede ser en tracción o en compresión. ¿Ya? También toma cortante, pero lo que no toma es momento. Pero ojo, ¿significa que la estructura en su conjunto yo no puedo hacer momento? No, eso no significa. ¿A qué me refiero? Fíjense, en la clase explicamos cómo calcular cada una de las tensiones de nuestro elemento. ¿Sí? Entonces la segunda parte sería calculen la reacción en los apoyos. Entonces sabemos que el apoyo va a ser un apoyo fijo. Por lo tanto va a tener dos componentes, ¿no es cierto? Va a tener una componente así y una componente así. Puede que sea para otro lado, pero básicamente tiene dos, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con el criterio de asumirlas todas como positivas. Y luego tengo, ¿no es cierto?, la serie. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, partamos ahora desde cero. Supongamos que nosotros no sabemos cuántas son las tensiones en cada uno de los elementos. No importa, podemos empezar a calcular las reacciones de la siguiente forma. Fíjense. Como sabemos que nuestra estructura está en equilibrio estático, sabemos también que las fuerzas, fíjense, las fuerzas globales, no las internas, las fuerzas globales, en este caso serían esa, y esa, tienen que estar en equilibrio. ¿Ya? Entonces, una cosa son las fuerzas internas, que también tienen que estar en equilibrio, y otra cosa son las fuerzas externas. Exactamente, eso es lo que está diciendo. Entonces, para las fuerzas internas, para las reacciones internas, si se quiere decir, ¿no es cierto? Las reacciones internas, vamos a aplicar la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque es un enrejado. Pero, cuando estemos analizando la estructura, el enrejado global, en su conjunto, vamos a aplicar, ¿no es cierto?, la sumatoria de fuerza en X igual a 0, la sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y la sumatoria de momento igual a 0. Que es un poco lo que vimos en la unidad 1. Cuando el cuerpo está en equilibrio estático, que tiene que cumplir estas tres ecuaciones. Entonces, fíjense, vamos a partir entonces ahora sin conocer las tensiones internas y vamos a calcular las reacciones. Para empezar, ¿cuántas reacciones yo tengo, ¿no es cierto?, de las globales? Vamos a partir de las globales. ¿Cuántas reacciones tengo en el eje X? Dos. Tenemos el apoyo en A, horizontal, y tenemos la fuerza externa de movimiento. Nosotros que sin esa fuerza de otra forma no tendría sentido el problema. ¿Cuántas fuerzas tenemos en Y? En Y. Dos, ¿no es cierto? La componente en A y la componente en C. Fíjense, de una forma visualmente yo ya sé que hay algo extraño. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas están apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, esta va a tener que estar para el otro lado, no importa. ¿Qué va a pasar con estas dos fuerzas? También las dos están apuntando para arriba, que son las únicas en el eje Y. Por lo tanto, una de estas dos tiene que ir para arriba. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo el sentido común nos va dictando cómo tienen que ir las reacciones? Ya, vamos entonces a hacer la sumatoria de fuerzas. Ya tengo, ¿no es cierto?, una idea, un tufito de por dónde va la cosa. Entonces, como estoy en este caso, puedo aplicar esas tres ecuaciones. Voy a partir con la más sencilla, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Entonces, tengo sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. ¿Cuántas fuerzas voy a tener en el eje X? 2. Más a X más 500 newtons, ¿no es cierto?, es igual a 0. Ah, ya. Mi incógnita la dejo al lado izquierdo y todo lo demás lo más al lado derecho.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que el componente A en X, ¿no es cierto?, tiene un valor de menos 500 newtons en el eje Y. Es decir, en realidad, ¿no es cierto?, si yo quisiera corregir esto en una prueba, en realidad, ¿no es cierto?, mi fuerza apuntaba hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Básicamente estamos corrigiendo el sentido de la fuerza. Listo. Fíjense, para no hacer sumatoria en I, voy a hacer, ¿no es cierto?, sumatoria de momento. Para que vean que la sumatoria de momento también la puedo aplicar. Entonces, voy a aplicar ahora sumatoria de momento. Adivinen con respecto a qué punto voy a hacer momento. El A. Nuevamente, volvemos al criterio, ¿no es cierto?, de siempre elegir el punto. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, voy a hacer momento con respecto, ¿no es cierto?, a este punto. Para que veamos, ¿no es cierto?, que también funciona. Por lo tanto, fíjense, de nuevo, con la regla de la mano derecha, esta fuerza con respecto a este punto, este es nuestro punto pivote, va a generar un momento positivo. ¿Y esta? Listo. Tenemos listo con la regla de la mano derecha. Entonces, brazo palanca, ¿no es cierto?, 2 metros positivos por mi fuerza C. Luego, hacia arriba, negativo, ¿no es cierto?, 2 metros, ¿sí?, por nuestra fuerza, que son 500 newtons. ¿Sí? ¿Lo veo? Luego, se simplifica. Bueno, paso para el otro lado. 2 metros por 6 es igual a 2 metros por 500. No resuelvo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos 2 metros se cancelan con esos 2 metros. Y me queda que nuestra fuerza, ¿no es cierto?, de 500 newtons es efectivamente positiva hacia arriba. Entonces, como yo sé que mi fuerza CI dio positiva hacia arriba, la AI va a tener el mismo valor, pero Al revés. eso es todo. Entonces, de aquí yo puedo desprender que ahí, ¿no es cierto?, tiene un valor de menos 500 metros, o lo que significa lo mismo, en realidad apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que de otra forma estamos sin resolver las tensiones internas. Las tensiones internas de cada elemento, estamos calculando cuáles son las reacciones de los apoyos. ¿Por qué? Porque corresponden a reacciones externas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan que se lleven para la razonamiento como definición? Una cosa es cuando calculamos las tensiones internas, que ahí es como cuando hacemos el corte, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo un corte virtual, y otra cosa son las fuerzas externas, cuando estamos haciendo que la estructura trabaje en su conjunto. Pero ambas tienen que conversar, ¿ya? Entonces, el método de los nodos, ¿no es cierto?, yo puedo incluso, esto es una papita que le estoy dando. Cuando ustedes tengan una estructura muy compleja y no sepan por dónde partir, partan tratando de resolver los apoyos. ¿Por qué? Porque van a tener más información. Volvamos a resolver, o sea, lo vamos a volver a resolver, pero démosle una vuelta. Fíjense, ahora, con estos cálculos que acabamos de hacer, conocemos el valor de las reacciones Y su fuerza. Por lo tanto, si ahora yo quiero aplicar el método de los nodos, tengo mucha más alternativa. Porque el ejercicio, este mismo ejercicio, cuando lo vimos en clases, solamente sabíamos. Claro, ahora tenemos más información. Ahora, cualquiera de estos 3 nodos, conociendo la reacción de los apoyos, me sirve para aplicar el método de los nodos. ¿Se entiende, no? Tengo más datos. Entonces, lo que les recomiendo es que cuando en el informe, cuando afronten, empiecen a hacer el problema, ¿no es cierto?, partan calculando las reacciones de los apoyos. ¿Ya? Porque de repente no va a ser tan obvio, no va a ser tan fácil como este problema que voy a decir, ah, ya, acá tengo el apoyo. No. Entonces partan calculando las reacciones de los apoyos, vean que les haga sentido, ¿no es cierto?, lo que acabamos de hacer. Claro, tiene sentido, las dos fuerzas no pueden ir para arriba, si esta fuerza apunta para allá, la componente tiene que oponérsele, ¿sí? Y una vez que tengan eso listo, empiezan. Y ahí empiezan a trabajar, porque muchas veces no van a ver por dónde partir, se les va a hacer complicado, pero ya con más información vamos a poder, ¿no es cierto?, tener más alternativas. ¿Ya? Eso, chiquillos, eso es lo que les quería comentar con respecto a este ejercicio. ¿Ya? Acuérdense que yo, de otra forma, bueno, está la Ivania, pero la Ivania me decía que ella no entendía mi método. Entonces yo les presento los 2 métodos. De otra forma, el método correcto es el que va a presentar el libro, el que le va a aparecer en la nota de la prueba, es el directo. Entonces yo lo que les trato de mencionar siempre es que incluso con el error también podemos llegar al resultado correcto. ¿Ya? Entonces, ojalá que nos dé el tiempo, quiero hacer el ejercicio 2.
¿Ya? Copien acá por favor porque les voy a dejar el ejercicio 2 desarrollado en la pizarra para que ustedes empiecen a trabajar en el ejercicio 3. ¿Ya? Entonces el ejercicio 2, para los que tengan la ayudantía, ¿no es cierto?, lo estén viendo, es exactamente las mismas preguntas. Nos dice, calcule la fuerza en cada uno de los elementos que componen en el enrejado y determine si están trabajando tracción o compresión. Además, determine las reacciones en los apoyos. Entonces tenemos un enrejado, ¿no es cierto?, dos triangulitos, ya se va complicando la cosa, ahora tenemos dos triángulos, ¿no es cierto? Tenemos un apoyo de rodilla, ¿verdad?, y un apoyo fijo en C. ¿Y cuántas fuerzas están trabajando? Dos. Una vertical de 400 y una horizontal de 600. Entonces, acá hay dos caminos. O nos lanzamos directamente a trabajar con el método de los nodos, como lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, en la última clase. O partimos por lo mismo que les acabo de decir ahora. Calculamos la reacción de los apoyos y vemos qué nodo nos conviene empezar a trabajar. ¿Ya? Ya chiquillos, cogen porque voy a realizar la pizarra. Voy a empezar a dibujar el mono por acá para ganar tiempo. Tenéis que cargar los que Chiquillos, lo que les quería pedir, estamos, me insisten, me han insistido un montón esta semana porque estamos muy bajos con el tema de la encuesta, evaluación docente. Yo sé que es una lata, pero me están pidiendo, por favor, que hagan esa evaluación, chiquillos. A mí en lo personal, no creo que no es un instrumento válido, pero el sistema te lo está pidiendo. Entonces, les pido que lo hagan y ojalá lo hagan a conciencia. ¿Ya? Respondan objetivamente. Lo que ustedes crean, no tengo idea, que preguntan la respuesta, no tengo idea, pero háganlo objetivamente. Va bien o va mal, pero háganlo, por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos. Una vez un... Y le dije a los de acá arriba que vienen allá. Entonces la idea es que yo, si bien les dejé el resultado al lado, chiquillos, la idea no es que lo vean, sino que traten de entenderlo. ¿Ya? Ustedes se acuerdan, sobre todo los 21, se dan cuenta que un par de compañeros y compañeras de ustedes se dan cuenta al tiro, o sea, identificaron al tiro qué elementos, ¿no es cierto?, estaban trabajando a tracción y a compresión. Es un ejercicio bueno empezar a hacerlo. Al principio no se frustren, si no pueden no importa, ¿no es cierto?, porque cada vez le vamos a ir metiendo más piezas al enrejado. Fíjense que este enrejado es el más básico, un triángulo, 3 partes. Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, 5. Entonces no es tan fácil verlo, ¿ya? Pero no importa, igual se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un enrejado, ¿no es cierto?, que está apoyado en C y en A. En C, ¿no es cierto?, vamos a tener un apoyo fijo. En A tenemos un apoyo de rodilla. Por lo tanto, vamos a tener una componente en A, para empezar a colocar la palabra, ¿no es cierto? Vamos a tener una componente ahí
vamos a tener una componente Cx y Cy. Acuérdense que yo no sé si esas son las direcciones, no importa, las asumo todas como positivas. El resultado de una forma me va a ir corrigiendo. ¿Ya? Yo no me confundo. Entonces, de una otra forma, si yo pudiese hacer como una aproximación de lo que está pasando en esta estructura, ¿no es cierto? De una otra forma, este apoyo fijo es el que no se mueve. Tiene que haber al menos un apoyo fijo. No pueden ser los dos de rodillas, porque si no se nos caería la estructura. Entonces, este apoyo de una forma se está llevando toda la fuerza. Esta fuerza, de una forma de 400, está tirando la estructura hacia abajo. Y esta fuerza de 600 está tirando la estructura hacia acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, en realidad tenemos una fuerza en diagonal. Si nosotros sumásemos esta fuerza, como que la estructura la estamos tirando hacia acá. Como tenemos un apoyo de rodillo, sabemos que la estructura va a ser móvil en este sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo pudiese adivinar, anticipar algo, la estructura va a formar algo como esto. Va a bajar para acá, y se va a volver. Y este nodo va a quedar como por acá. ¿Eso me dice algo? No mucho. No mucho. Pero yo podría pensar, por ejemplo, que este elemento va a estar a la compresión, tracción. Estoy suponiendo. Más o menos tengo una idea, por la deformada. ¿Sí? Ya sé que la deformada no va a ser ni para allá, no, para acá. Para acá se tendría que formar la estructura. Entonces, más o menos ya tengo una idea de estos elementos. Si estos están a la compresión, a tracción, esta muy probable esté comprimida. ¿Sí? Ya. Vamos a ver entonces si nuestro supuesto está correcto. Entonces, fíjense, uno de los pasos que yo les recomendaba, ¿no es cierto?, para empezar es elegir el nodo que más simple, que no sea apoyo, más simple, que tenga la mayor cantidad de información. En este caso, fíjense, a este nodo confluyen 3 perfiles, por lo tanto tengo 3 incógnitas. A este perfil confluyen 2 perfiles, o sea, a este nodo, llegan 2 perfiles, pero además tengo las 2 reacciones. En realidad ahí tengo 4 incógnitas. Entonces este y estas 3, 4, está complicadito. Aquí llegan 3 perfiles, pero tengo la ventaja también, igual que acá, que conozco la fuerza. Acá llegan 2, ¿no es cierto? 2 más la componente, ¿no es cierto?, de la reacción. Tengo 3 incógnitas. Entonces fíjense, no tengo un apoyo tan simple como el que teníamos ayer. Pero ahora les acabo de mostrar, ¿no es cierto?, que antes de hacer el cálculo de las reacciones internas, puedo hacer sumatoria de momento y sumatoria de fuerza. Por lo tanto, para ganar datos, voy a calcular la reacción en el vapor. ¿Sí? Voy a partir entonces calculando la reacción en el vapor. Fíjense, si yo hago un momento con respecto al punto C, esas 2 componentes desaparecen. ¿Y cuántas incógnitas me quedan? Solamente una. Entonces, haciendo un momento con respecto al nodo de ahí arriba, resuelvo al tiro. Listo. Voy a partir haciendo sumatoria de momento con respecto al nodo C. Sumatoria de momento con respecto al nodo C. La sumatoria entonces de fuerza con respecto al nodo C tiene que ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas está generando un momento? 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Fíjense, regla de la mano derecha, nuevamente. Vamos a partir por la de 600. Con la regla de la mano derecha, ¿qué momento va a generar? La de 600. Con respecto al punto C. Ya, pues miren, ¿se da cuenta? Necesito entonces que refuerce la regla de la mano derecha. Refuércela, chiquillos, refuércela. ¿Por qué? Porque eso ya es materia pasada. Fíjense, coloco mis dedos, voy a explicarlo una vez más. Coloco mis dedos desde el pivote en la dirección de la fuerza. Y giro, paso donde está la fuerza. ¿Ya? Me genera momentos positivos. La fuerza de 400, ¿qué momento me va a generar? Tómese un tiempo en responder, no responda al tiro del... ¿Cuál? La de 400. ¿Qué momento? ¿Positivo o negativo? Positivo, que tiene un mayor. Positivo. Coloco mis dedos y giro. La AI, ¿qué momento me va a generar? ¿Positivo o negativo? Muy bien. ¿Lo vio? Ahí. Hago la proyección, acuérdense, hago la proyección de la fuerza. La fuerza se proyecta así. El intersecto con algún punto, ¿no es cierto?, donde me genere un ángulo de 90 grados.
con respecto al punto, ¿no es cierto? Me va a generar un momento negativo. ¿Ya? Otro lo digo. ¿Copiaron todo? ¿Copiaron todo? Sí. Entonces fíjense, ya con la regla en la mano derecha, ya tengo, ¿no es cierto?, resuelta gran parte del problema, porque tengo, ¿no es cierto?, el sentido del momento. Entonces voy a empezar a calcular, ¿no es cierto?, directamente, ¿no es cierto?, las cargas. Ya, partamos entonces. Dijimos entonces que la fuerza de 600 me genera un momento positivo, ¿no es cierto? Fuerza por distancia más 600 newton por 4 metros. Luego, la fuerza de 400 también me genera un momento positivo con un brazo palanca de 3 metros. Y luego dijimos que la fuerza en ahí, ¿no es cierto?, me va a generar un momento negativo, ¿no es cierto?, de AI por 6 metros, que es el brazo palanca, ¿no es cierto?, por el que se forman los ángulos rectos. Por 6 metros. Se me cancelan todos los metros, por lo tanto va a quedar en unidades de fuerza. Fuerza, me va a quedar todo en metros. ¿No es cierto? Paso este para el otro lado con un signo contrario, y me queda que 6 veces AI, ¿no es cierto?, va a ser 600 por 4 más 400 por 3. 600 por 4 más 400 por 3, todo eso dividido en 6 y me da, ¿no es cierto?, el valor de mi reacción. 6 por 4 más 1200 son 3600, partido en 6 son 600, ¿no? 600 por 4 más 400 por 3 dividido en 6 me da 600. Efectivamente, entonces nuestra carga vale 600 newton positivo. ¿Qué significa que nos haya dado positivo, ¿no es cierto? Que el signo que habíamos supuesto acá está correcto. No hacemos nada, se queda tal vez. ¿Ya? Listo, fíjense. De 3 incógnitas en los apoyos, 1, 2, 3, ya resolvimos uno. Por lo tanto, ahora, para ganar la información, ¿no es cierto?, voy a resolver al tiro, ya que tengo más información, voy a resolver por sumatoria de fuerzas, ¿cierto?, externas, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, las componentes de carga. ¿Sí? Partamos entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas entonces externas más los apoyos tengo actuando en el eje X? CX, la supuse positiva, acuérdense, ¿no es cierto? Más 600 newton, claro. Acuérdense que estoy haciendo con un error y otra cosa. Por lo tanto, de acá se desprende que CX en realidad vale 600 newton, pero, ¿no es cierto?, en dirección contraria. Entonces lo corrijo y va para allá. Luego, sumatorias de fuerzas y qué. ¿Cuántas fuerzas externas más las reacciones tengo actuando en el ejecutivo? Solamente 2 de los apoyos van los 400 newton. Dijimos que ahí apunta hacia arriba, supusimos que CI también apunta hacia arriba, por lo tanto las dos son positivas, menos 400 newton. Pero acabamos de calcular que ahí vale 600, la reemplazamos. 600 más 6 menos 400 es igual a 0. 200 más 6 es igual a 0. Por lo tanto, 6 vale menos 200 newton. ¿Qué significa el negativo? En realidad el sentido que habíamos supuesto, ¿no es cierto?, de CI hacia abajo. Hacia abajo. Listo. Tengo mis 3 reacciones, ¿no es cierto? Tengo más información de dónde empezar, ¿no es cierto?, a afirmar, empezar a trabajar. Ya. Ahora el panorama no está tan complicado como al principio. ¿Por qué? Porque tengo más información sobre la cual trabajar. Ya. Fíjense, con este nuevo panorama, ¿a quién se le ocurre por dónde partir? El camino más directo para sacar mayor información. Acuérdense, hay que pensar en modo flojo. Uno es flojo, quiere trabajar lo menos posible. Ya. En modo flojo, ¿por dónde partiría? Señorita, usted ya la vive. ¿Qué nodo elegiría? ¿O por dónde partiría? Por el nodo A. ¿Hay algún nodo más directo por el cual partir?
que entregue más información. El nodo es un buen candidato. ¿Qué pasa con el nodo C? El C nos va a dar al tiro la información, porque tenemos un ángulo recto formado por los perfiles y ya sabemos el valor de las componentes. ¿Ya? Entonces vamos a partir en modo flujo y vamos a partir, ¿no es cierto?, trabajando, voy a hacer una línea acá, ¿no es cierto?, esas fueron las reacciones. Voy a partir con él, ¿no es cierto?, los nodos. Entonces vamos a partir con el nodo C. ¿Qué vamos a tener en el nodo C? Como en el nodo C yo tengo que hacer un corte virtual, me tengo que imaginar, voy a hacerlo por línea segmentada, tengo que imaginar como que estoy haciendo una radiografía de la estructura y voy a ver internamente qué solicitación está tomando cada perfil. Listo, tenemos que en el nodo C, ¿no es cierto?, vamos a tener las reacciones CX, ¿no es cierto?, que apunta hacia allá. Vamos a tener la componente CY, que apunta hacia abajo. Ya lo verificamos. Y tenemos dos perfiles, el BC y el CD. Por lo tanto, para equilibrar estas dos fuerzas, obligatoriamente, ¿no es cierto?, BC va a tener que apuntar hacia acá. Y CD va a tener que estar apuntando hacia arriba. En ese sentido, sí, todas fuerzas, las cuatro fuerzas de una forma tienen su par, están equilibradas, ¿no es cierto? Por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas, en Y, ¿no es cierto?, obtengo rápidamente, conozco ese valor, no conozco ese valor, no conozco ese valor, ¿no es cierto?, sumatoria de fuerzas en X, obtengo que BC incógnito es igual a C. Por lo tanto, BC en realidad vale 600 newtons, ¿no es cierto? Vale 600 newtons positivo porque ya supusimos, ¿no es cierto?, la dirección de la fuerza. Perfecto. Luego, de la sumatoria de fuerza en Y, ¿no es cierto?, voy a obtener que CD, que es mi incógnita, ¿no es cierto?, es igual a 6. También es signo positivo porque supusimos, ¿no es cierto?, automáticamente la dirección. Sí, efectivamente. Entonces estábamos en lo correcto. ¿Ya? Entonces, fíjense. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué dijimos en la clase? ¿No es cierto? Que cuando un perfil, una fuerza, está empujando al nodo, ¿no es cierto? Cuando está empujando al nodo, está en modo compresión. En modo compresión, está trabajando a compresión. Cuando la fuerza está tirando el nodo, está traccionada. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, C y D y B y C, de otra forma, están ambas en sus líneas, ambas están empujando el nodo. Ambas están, fíjense, BC lo está empujando hacia arriba. Perdón, CD lo está empujando hacia arriba y BC lo está empujando hacia la derecha. Por lo tanto, ambas están trabajando a compresión. Acuérdense que el resultado es determinar la magnitud, ¿cierto?, y la dirección y saber si están trabajando a compresión o tracción. ¿Ya? Entonces después van a estar trabajando a compresión. ¿Sí? Ya, pues perfecto, fíjense. Conocemos, le voy a dar dos rayitas, conocemos esta ahora y conocemos esta. ¿Sí? Profe, ¿podría volver a explicar esa parte? Sí. Sí. Ya, mira. Fíjate, ¿entendiste por qué elegimos el nodo C? Sí, porque hay mayor información. Y para llegar más rápido. Es más directo. ¿Ya? No tenemos que hacer la descomposición. Entonces, acuérdense, nosotros cada vez que tenemos un perfil con un cierto ángulo, vamos a tener que hacer la descomposición. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar, como decía la compañera, ¿no es cierto?, el nodo que tenga la mayor cantidad de información y ojalá que los perfiles estén formando un ángulo de 90 grados, como sea. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, tenemos el ángulo de 90 grados acá. El nodo C, entonces, directamente ya nos está diciendo de qué forma están trabajando los perfiles. Nosotros ya sabemos que las reacciones, las componentes, ¿no es cierto?, en CX y en CY tienen esa dirección. ¿Sí? Ahí estamos bien. Listo. Eso lo escribimos acá y lo escribimos ahí. Listo. Cuando yo ahora hago el nodo, ¿no es cierto?, aguarden, yo hago un corte virtual, no es que esté cortando la estructura. Yo quiero saber qué le está pasando internamente. Tengo dos opciones. El perfil está trabajando a tracción o está trabajando a compresión. ¿Sí? Ya.
Entonces, como sabemos que la componente CX apunta hacia la izquierda, su otra parte, el perfil BC, va a tener que estar apuntando en la dirección opuesta. ¿Sí? Ya, listo. Tenemos entonces que CX vale igual a BC. Como nos dio el resultado positivo, significa que la dirección que habíamos supuesto está en la correcta. Hacemos lo mismo para Y. Sabemos que la componente C en CY apunta hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto CD tenía que obligatoriamente apuntar hacia arriba. Entonces tenemos la magnitud, acuérdate, esta es la magnitud, 600 newton, 200 newton. Pero ahora necesitamos saber si están trabajando a tracción o a compresión. Y en clases dijimos que cuando el nodo, ¿no es cierto?, la fuerza que estamos tratando de buscar, saber si está a tracción o compresión, está empujando el nodo. Cuando está empujando el nodo, ¿no es cierto?, están los apuntes, chicos, estudien los apuntes por favor. Cuando está empujando el nodo, esa fuerza está en compresión. ¿Ya? Se refiere a que, por ejemplo, tengo el nodo hacia acá y usted ya está apuntando hacia el nodo, ¿no? Claro. Si está tirando a otro sería tracción. Sí. ¿Ya? Entonces, como ambos perfiles C y D están empujando, fíjate, CD nos dice que está apuntando hacia arriba. Por lo tanto, el nodo no lo está tirando, está empujando, está trabajando con presión. Lo mismo el perfil BC, ¿no es cierto? Lo está empujando. De otra forma, lo que yo les decía, de otra forma nos tiene que hacer sentido. ¿Por qué? Porque cuando esta estructura se deforme, ¿no es cierto?, acá le va a aparecer una guatita. Este punto es el fijo. Como que la estructura, no traje la regla, ¿no? Es como que tú la estás empujando así. Por lo tanto, este perfil le va a salir una guatita así. Porque se está apuntando hacia allá. Ahí está, ¿ya? Entonces, esa es la idea, por eso uno tiene que tener más o menos una película. ¡Ey, cálmese el parcito! Oye, ¡ey! Calmado, cálmate un poquito. Entonces, cuando tengamos la estructura, lo primero es tener una idea aproximada de la película general. Porque nos tiene que hacer sentido. Si no nos hace sentido, ahí es donde estamos. ¿Ya? Ya, fíjense, tenemos el perfil BC y el CD. Jairo, ¿qué nodo elegido usted ahora para trabajar? Acuérdense que ya no estamos trabajando con nodos, nos vamos a los nodos para atacar el problema, pero en realidad lo que estamos buscando son el valor de los perfiles. Entonces, fíjense, tenemos que calcular el perfil AB, el perfil BC, el AD, el BC y el CD. De esos perfiles, yo ya tengo calculado el BC y el CD. Me quedan estos tres ahora. ¿Por cuál partiría usted? El ABC. Él elegiría el A. ¿Alguien está de acuerdo o desacuerdo o elegiría otro perfil? El BC, ¿no? ¿Cómo? Estamos eligiendo nodos. Ah, el nodo, ¿no? Sí, porque tenemos que elegir, no, acuérdense, no estamos, por eso se llama el método de los nodos. En vez trabajamos sobre los nodos. Ya. Entonces, efectivamente, era el nodo A, perdón, el A, era ese, ¿no es cierto? El A. Vamos al nodo A. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ¿no es cierto?, el valor de una reacción y tenemos dos incógnitas. Y automáticamente nos van a salir los dos perfiles. Entonces, vamos con el nodo A. ¿Se entendió, chiquillos, por qué el nodo A, no es cierto? Es más directo, nuevamente. Estamos eligiendo el perfil más sencillo y que tiene la mayor cantidad de información disponible. No. Vamos a dibujar el nodo para que. Ya entendí, para que entiendan de dónde viene la información. Entonces, el nodo A, ¿qué nos dice? Fíjense, en el nodo A vamos a tener lo siguiente. Voy a dibujarlo primero. Vamos a tener un perfil ahí. Vamos a tener otro perfil ahí. Y acá tenemos nuestro corte. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Luego, sabemos que la componente A apunta hacia arriba. ¿Sí? Por eso partimos, ¿no es cierto? Partimos que su componente efectivamente, ese dato ya lo sabemos. Y además sabemos que vale 600 newtons. Por lo tanto, fíjate, vamos a armar el nodo, ¿no es cierto? A través de un diagrama cuerpo libre, cosa que nos haga sentido. Entonces, si ahora yo armara mi diagrama cuerpo libre, ¿cómo lo haría?
centro, ahora lo tengo aquí. Me olvido de los perfiles, me olvido del apoyo, solamente voy a colocar los vectores, fuerza. Parto colocando los datos conocidos, ¿no es cierto? Sé que ahí tengo una fuerza equivalente, ¿no es cierto?, de 600 newtons. Ya. Luego, sé que tengo dos perfiles, ¿no es cierto? AB y AB. Pero no sé si están trabajando tracción o compresión. Armémoslo. Entonces, fíjense, como yo sé que ya tengo una fuerza hacia arriba, la diagonal AB tiene dos caminos. O punta hacia allá, o punta hacia acá. ¿Cómo yo equilibro o cómo elijo cuál de los dos sentidos es? Vamos por descartar. ¿Sí, por cerca? Entonces, fíjense, si la fuerza va para acá, ¿no es cierto? Esa fuerza AB yo la voy a tener que descomponer. Me van a aparecer dos componentes, una acá, AB en X, y una hacia abajo. ¿Eh? Si yo equilibro así, ¿no es cierto?, a la de 600 newtons, ya le tengo su par que la contrarresta. Por lo tanto, hasta ahora vamos bien. ¿Qué va a pasar con esta? Va a necesitar su otra componente. Si ya sabemos que esta va a estar apuntando hacia la izquierda, adivina hacia dónde va a estar apuntando hacia la derecha. ¿Se dan cuenta cómo el nodo se arma solito? Y me olvido de la fuerza original. Y están todas las fuerzas de equilibrio. Cuando a mí, por eso les digo, chiquillos, cuando el diagrama de cuerpo libre a mí me hace sentido, ya está lista, está la mitad de la pega hecha. ¿Sí? ¿Se entendió? Bacán. Entonces hacemos el equilibrio de fuerzas. Como ya sabemos que las fuerzas se igualan, ¿no es cierto? Voy a tener, ¿no es cierto? Ahora hago la descomposición, y esta es la parte que ustedes tienen que manejar, ¿no es cierto? Voy a tener que la componente de AB en X va a ser igual a este ángulo, para que lo calculen, ¿no es cierto? Tenemos acá un ángulo recto, esto vale 4 metros, esto vale 3 metros, por lo tanto, ¿no es cierto?, se nos forma un triángulo rectángulo. 4, Creo que sería así. 3, por lo tanto, este ángulo, ¿no es cierto?, el que estoy buscando, va a ser tangente a la menos 1 de 4 tercios. Por lo tanto, el ángulo es tangente de 4 tercios, 53,13. 53,13 grados. Por lo tanto, ese angulito que yo estoy buscando vale 53,13 grados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en otra forma lo que estoy buscando es que ese ángulo que se me repetía, ¿no es cierto?, ahí abajo, se me va a repetir acá, 53,13. Por lo tanto, mi función en mi componente horizontal va a ser con la función coseno. AB por coseno 53,13 y AB en Y, ¿no es cierto?, la componente vertical va a ser AB por seno de 53,13. Listo, tengo la descomposición, hago la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Fíjense, como acá esta es una incógnita, esta es una incógnita, no me conviene partir trabajando por la sumatoria de fuerza en X, porque acá tengo el dato conocido. Por lo tanto, voy a partir con el eje vertical. Entonces parto por la sumatoria de fuerza en Y igual a 0. 600 newton es igual o menos, si lo queremos ver, ¿no es cierto?, a ABI. La componente I, ¿no es cierto?, es AB por seno de 53,13 igual a 0. Despejo, ¿no es cierto?, al otro lado de la incógnita y me queda que AB es igual a 600 dividido por seno de 53,13 grados. Por lo tanto, la tensión en AB sería 600 menos seno de 53,13. 750 cerrado. 750 cerrado. ¿Qué significa que nos haya dado un resultado positivo? Que efectivamente, ¿no es cierto?, nuestro perfil estaba en la dirección que habíamos elegido. Por lo tanto, fíjense, para cerrar el tema,
como ya conozco AB, ¿no es cierto? Tengo esa componente, puedo calcular esa, ¿no es cierto? Que es la misma, pero con su componente en X. Y voy a calcular, ¿no es cierto? AB. Por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas en el eje que me falta, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en el eje X. Sumatoria de fuerza en el eje X. Voy a obtener que AD es igual a AB por el coseno de 53,13 grados. AB dijimos que vale 750, el coseno es 53,13. Tengo que AB es 750 por coseno de 53,13. 450. 450. Nuevamente, motivo positivo, 450 newton, significa que nuestro sentido está en lo correcto. Entonces, fíjense, ya sabemos que las magnitudes están correctas, sabemos que las flechitas que están en lo correcto. Volvemos al análisis. Si mi nodo, mi fuerza AB, ¿no es cierto?, está tirando del nodo, ¿qué tipo de fuerza es? ¿Sí? Se está tirando del nodo. Tracción, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la fuerza, dije AD, perdón, AD, y la AB, ¿no es cierto?, la AB lo está empujando. Lo está empujando, por lo tanto está por presión. Por lo tanto, AB está por presión, ¿no es cierto? Y AB está a tracción. ¿Sí? Entonces, si se fijan, lo que hemos estado haciendo de nuestra forma es una receta que se repite paso a paso, paso a paso, paso a paso. Voy a un nodo, lo descompongo, veo cuántas fuerzas están interactuando. No puedo tener más de dos incógnitas, porque solamente tengo dos ecuaciones para trabajar: sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Luego, una vez que yo hago la descomposición, ¿no es cierto?, me supongo, ¿no es cierto?, un sentido. Si me equivoco, el signo me lo va a corregir. ¿Sí? Ya. Entonces, esa receta se repite en cada uno de los nodos. Entonces, fíjense, ahora acabamos de calcular, ¿no es cierto?, AD y AB. Por lo tanto, nos falta BD, ¿no es cierto? Tenemos esa, nos falta la del medio. Ahora, esa, ¿no es cierto?, la podemos calcular de una otra forma con cualquiera de los dos nodos que tenemos acá. Esa o esa. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos, tratando de resolverlo. Vamos a mostrar ese último nodo. Ese último nodo, ¿ya? Si quieren pueden partir por el B o pueden partir por el D, porque ya tenemos toda la información disponible. ¿Ya? Los que lo resuelvan, chiquillos, pasen al siguiente problema. ¿Ya? El que está en el PDF. El último. Fíjense que en el desarrollo están las fuerzas como originalmente. De nuevo, la idea no es mirarlas y asumirlas, sino que entenderlas, ¿ya? Como el ejercicio que habíamos hecho acá. ¿Cuándo yo no sé si un resultado está correcto? Cuando no me hace sentido la ecuación. Cuando yo llego a una incongruencia matemática, chiquillo, la matemática gusta. Hay algo que no hice bien. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, revisan la identidad, ¿no es cierto? El bonito al lado ya nos dice que el AB efectivamente estaba trabajando. La voy a colocar acá. Voy a empezar a limpiar un poco el maíz. Entonces, vamos al tiro con los datos que ya tenemos. Sabemos que AB está a compresión, ¿no es cierto? Sabemos que AD, ¿no es cierto? Todo esto
está atracción. ¿Cómo, profe, de nuevo? ¿El de arriba? ¿El de AB dijo A que ver, está? está compresión. Fíjate, acá te dijeron todo, María, mira, la C es que está compresión. La T es que está atracción. Se me había olvidado. Otro día le pregunté. Luego, partimos por la BC, ¿no es cierto? Partimos que la BC, BC está con compresión. Y también la CD está efectivamente a compresión. ¿Ya? Y ahora nos queda, ¿no es cierto?, tarea de ustedes la que tienen que hacer, calcular BD. Voy. Voy a poder otro lado. Entonces fíjense, chiquillos. Ya, chiquillos, miren, con toda la información que ya tenemos, solamente nos falta el perfil diagonal BD. Entonces tengo dos nodos para elegir, que de hecho son los extremos. O elijo el nodo B o elijo el nodo B. ¿Ya? Yo voy a hacer el nodo B. Voy a elegir el nodo B. Entonces, vamos a construir el nodo B. Tengo mi diagrama de cuerpo índice. No voy a hacer nada. Voy a volver un pasito atrás. Voy a dibujar el perfil. Voy a dibujar el nodo. ¿Ya? Entonces. ¿Cierto? Fíjense, vamos a dibujar el nodo. Sabemos que el nodo P, ¿no es cierto? Confluyen estos perfiles. ¿Sí? Y sabemos que tenemos una fuerza de 400 N en vertical. De nuevo, vamos a los datos conocidos. Armemos el sistema para que nos haga sentido. Entonces aquí voy a colocar un eje auxiliar, ¿ya? Porque vamos a necesitar ese ángulo. Entonces aquí se me forma un ángulo y aquí se me forma el mismo ángulo, ¿ya? Fíjense. Sabemos, ¿no es cierto?, que el perfil BC, el de arriba, está con presión. ¿Sí? Ya. ¿Qué dijimos cuando un perfil está con presión? El perfil está a compresión cuando empuja. Por lo tanto, acá esta fuerza va a apuntar, voy a colocarla así. ¿Sí? Esa es la fuerza interna. Está empujando porque está a compresión. Luego, lo mismo, la fuerza AB. También sabemos que está a compresión. Por lo tanto, esta fuerza va a ser así. ¿Sí? Va a estar empujando. ¿Dónde yo tenía tracción entonces? Entonces, claro, entonces ahora, ¿no es cierto? Ahora yo tengo todos los datos, la magnitud, la dirección y el sentido, para, ¿no es cierto?, determinar qué tipo de fuerza va a estar tomando mi perfil BD, que es mi código. ¿Ya? Ahora paso al diagrama corporal. Vamos al diagrama corporal. Entonces, en mi diagrama corporal, coloco el nodo X, Y. Sé que tengo una fuerza de 400 newton apuntando hacia abajo. ¿Sí? Sé que tengo una fuerza hacia acá, ¿no es cierto? Lo dejo más grande. Una fuerza 750 BC, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale BC? Bueno, dale por ahí, por favor, para que lo borre. Bueno, BC vale 600 cerrado. Sí. Ya, gracias. 600, ¿no es cierto? Y AB, ¿no es cierto?, que es hasta acá, 750. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a tener, ¿no es cierto?, voy a tener una fuerza, ¿no es cierto?, de 750, que la voy a descomponer. ¿Sí? Me va a generar una componente en X. Voy a tener una componente también en el eje Y. Por lo tanto, intuitivamente, yo tendría a pensar, ¿no es cierto?, que cuando yo haga el equilibrio de fuerza, ¿no es cierto?, esta fuerza, ¿no es cierto?, de una otra forma, me va a tener que compensar hacia este lado. Por lo tanto, si yo voy a tener que generar una fuerza hacia acá,
¿cierto? Para que me genere una componente acá y una componente allá, esta fuerza va a estar a tracción. Acuérdense, tracción, tira del nodo, ¿ya? Por lo tanto, nuestra fuerza BD, ¿no es cierto? Está a tracción, por ahora. Entonces, veamos, estamos en lo correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponer 750, ¿no es cierto?, en mis componentes horizontales y verticales, ¿ya? Luego tengo que descomponer BD, ¿no es cierto?, que es mi fuerza con respecto a, voy a trabajar con este 3 y este 4, voy a trabajar con ese angulito, ¿sí? Voy a trabajar con ese angulito. Por lo tanto, como le decía a su compañero a nivel, ¿no es cierto?, si se dan cuenta, una vez que yo ya tengo claro la película, el resto es volver a repetir la presentación, que hace la descomposición de vectores, que vimos en la unidad 1 y 2, ¿no es cierto?, y hace la sumatoria de fuerzas. Por lo tanto, la fuerza, ¿no es cierto?, la fuerza BD, la fuerza AB, ¿no es cierto?, AB, ¿no es cierto?, se me va a generar dos componentes, en X y Y. En X, ¿no es cierto?, va a ser 750 coseno de 53,3. Y en Y va a ser 750 seno de 53,3. Luego, tengo esa fuerza lista. Luego, la BD, ¿no es cierto?, va a estar trabajando con respecto a ese ángulo. 4/3, de nuevo 4/3 se nos repite este ángulo, ¿no es cierto? Este 4/3 se nos repite, 53 grados se nos repite allá arriba, ¿ya? Entonces, lo mismo, voy a tener la fuerza BD, ¿no es cierto?, BD en X, que va a ser BD, no sé cuánto vale, ¿no es cierto?, en la magnitud de la fuerza, por el coseno de 53,3, la componente Y va a ser BD por seno de 53,3. Entonces, esta parte es importante porque si se equivoca con el ángulo no le va a dar resultado. Vamos a calcular entonces. Tome. Entonces, 750 coseno de 53,13 me da 450. 450 seno me da 600, ¿cierto? Coseno de 53,13 me da 0,6 y esto me da 0,8 si no me equivoco. ¿Ya? Entonces tengo las componentes en todo su orden. Por lo tanto, ahora hago la sumatoria de fuerzas en X y Y. Pero fíjense, solamente necesito hacer un eje, porque cualquiera de los dos ya contiene a la incógnita. Por lo tanto, ¿cuál elijo? Cualquiera. Elijan uno. Yo voy a elegir X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? Podría elegir otra sin ningún problema. ¿Cuántas fuerzas entonces tengo actuando en el eje, ¿no es cierto?, X positivo? La componente 750 en X, 450. ¿Sí? Más la componente en X, sería dB 0,6 es igual a 600 newtons. Si quieren ver, menos 600 newtons igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, 600 menos 450 para el otro lado, ¿no es cierto? Newton dividido en 0,6 y me da que la fuerza en BD 150 y 106, 250. 250 Newton. ¿Qué significa que el resultado nos haya dado positivo? Que estábamos en lo correcto. Entonces, si se dan cuenta, lo explicaba también a la compañera, ordénense en este mono. Incluso pueden tenerlo en una hoja aparte. O háganse su desarrollo, ¿no es cierto?, una hoja en particular donde ustedes vayan haciendo el diagrama lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque lo que tienen que tener claro es eso. Espera, por lo tanto, para cerrar el problema, entonces yo en la prueba, o en la ayudantías, si se van a fijar, en el desarrollo yo al final les voy a colocar un resumen, que en el fondo es lo que se les pide. Entonces,
El perfil AB, ¿no es cierto?, va a tener una magnitud tanto y va a estar trabajando en acción. El perfil tanto, ¿ya? Y eso, chiquillos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, de estos dos métodos que vamos a ver, este es el más extenso. El método de las secciones es cortísimo, es un tercio de este trabajo. Entonces, la mitad de la prueba, la mitad del próximo informe son estos problemas. La otra mitad son el método de la sección. ¿Qué es lo que pasa? Que esa parte que a ustedes les cuesta ver, ¿cierto?, que es el no está trabajando en relación o compresión, esa parte también se repite en el método de la sección. Entonces, la parte matemática en el orden que vamos a ver es muy sencilla, ¿verdad? Pero necesito tener claro esto. Entonces, no quiero que se casen con mi forma de verlo. Acuérdense que los diurnos se van a acordar que Libania lo vio a su manera. Libania tiene una forma especial de ver las cosas, pero lo entienden. ¿Ya? Entonces, yo no les estoy obligando a que me sigan a mi juego, pero traten de buscar su camino, su receta. ¿Ya? Porque una vez que lo entiendan, no se les va a olvidar más. Como la regla de la mano derecha, no se les va a olvidar más. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tarea: los que tengan dificultades con la regla de la mano derecha, reforzar la regla de la mano derecha. Los que tengan dificultades con la composición de vectores, practicar la composición de vectores. No pasen a este método si no tienen eso resuelto. No pasen porque van a rebotar. Entonces refuercen la contenido, vuelvan a acordarse cómo se hace la composición de vectores y luego vuelvan. ¿Ya? Tienen una semana, chiquillos, pónganse las pilas. ¿Ya? Ahora semana de materia, método de la sección y estaría. El último trabajo,